César Vallejo fue un poeta y escritor, considerado así uno de los máximos exponentes de la poesía hispanoamericana del siglo XX y de las letras en el Perú. Sus versos denotan una fuerte sensibilidad ante el dolor propio y ajeno que se traduce en un sentimiento de solidaridad a la realidad social, política y religiosa a la que se vive. Asimismo, todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, quien fue asimismo una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética en el Perú, llamado César Vallejo. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta qué piensa César Vallejo acerca de las injusticias de las empresas mineras hacia los indígenas? A continuación les voy a dar mi punto de vista sobre una de las obras de César Vallejo más resaltantes, que es El Tungsteno. Esta obra fue escrita en una época de inhumana exploración laboral. Tratan de los abusos que cometían los dueños de las empresas norteamericanas en contra de los obreros que trabajaban en las minas. El mensaje que da esta obra del tungsteno es la necesaria unidad y organización de los explotados para lograr vencer la opresión. El tema que se ve en esta obra es la desigualdad social y el maltrato. El tungsteno es una formidable apreciación a la justicia social, mostrándonos así todos los maltratos sufridos contra los obreros, con sus patrones, sin auxilio de las autoridades. César Abraham Vallejo Mendoza, el más grande poeta nacional, nacido en un pueblito del norte llamado Santiago de Chuco en 1892. Sus padres fueron Francisco Vallejos y María de los Santos Mendoza, y tuvo 10 hermanos. Como sabemos, César Vallejo siempre destacó en lo que son los estudios. César Vallejo de niño ya había devorado las revistas, documentos, libros y otros en francés, que los dejaba los ingenieros de la mina Quivilca a su padre para poder defender a los jornaleros mineros. Ahora César Vallejo, ya universitario, ya no le era difícil adelantarse a conocer el desarrollo tecnológico empresarial dirigido por extranjeros, mayormente norteamericanos, ingleses y franceses, que eran los técnicos e ingenieros que manejaban la tecnología de la época, dado a que toda la cultura estaba escrita en el idioma francés. Vallejo tuvo la osadía, inquietud y el privilegio de analizar y evaluar y ver la perspectiva tecnológica futurista de lo que ello significaba. Sus escritos en sus libros El Tungsteno y Paco Yunque lo demuestran gracias a la habilidad y abundancia de análisis de la influencia tecnológica de aquella época. Si bien César Vallejo llega a conocer todos los contrastes del Perú de la primera década del siglo XX, Vallejo experimentó en un poco tiempo la explotación del campesino en las serranías, conociendo las casas primitivas de los mineros hasta al jornalero de las haciendas costeñas, que eran mejor pagados, pero también explotados por sus paisanos de la serranía. Si bien César Vallejo conoció todo lo que es la explotación laboral y el abuso de los obreros desde niño, después de ello César Vallejo desea viajar a lo que es Europa y lo hizo en 1923. Estuvo por diversas ciudades como París, Moscú, Bruselas y Berlín y permaneció en el viejo continente 15 años. Después conoció a la francesa Georgette Philippa, con la cual se casó. De acuerdo con el testimonio de Georgette, cuando Vallejo se incorpora al Partido Comunista Español, motivado por el realismo socialista, comienza a escribir El Tungsteno. Este libro lo desarrolló el día 31 de diciembre de 1930, gracias a la aprobación de la editorial Zenit. Al cabo de 3 semanas publicada la novela Proletaria, en marzo del mismo año y poco tiempo después fue reeditada y en 1957 con el nombre del Tungsteno por la editorial Mejía Vaca, donde destaca que Vallejo utilizó un lenguaje común para que pueda ser asimilado universalmente. Si bien César Vallejo murió lejos de su patria un Viernes Santo de 1938 en París, sus libros quedan grabados para la eternidad.
El Tuxteno es una novela corta con una crítica social adecuada a la realidad del Perú, donde se narra cómo las empresas internacionales abusan de la tierra y de la mano de los pobladores de la sierra. Se evidencia en la actualidad la indiferencia del Estado ante el poder de estas grandes empresas que explotan el trabajo de los llamados despectivamente indios. Cabe destacar que la estructura de esta novela nos brinda un análisis y reflexión sobre la lucha social contra el abuso de la sociedad, y es compleja, ¿no? Ya que empiezan narrando los aspectos generales y la descripción de los personajes, así como también las contradicciones que surgen en ellos mismos. Entre los personajes del Tuxteno tenemos a José Marino, es un comerciante que toma la exclusividad del bazar en Huilca. Tenemos a Mr. Tai y Weiss, gerente y subgerente de la mina. Tenemos a Balsadari, un comisario del asentamiento minero. Tenemos a los peones, alguno de ellos se solidariza con los Soras, con el saqueo que sufrían constantemente. Tenemos a Servando Huanca, un chico muy inteligente que siempre desafiaba la autoridad. Tenemos a Baldomero Rubio, ingeniero de la mina. A Leonida Benítez, el agrimensor de la mina. A los Soras, indígenas de Quihuilca, y a Graciela la Rosada, que era amante de Don Marino. En el primer capítulo de la obra El Tuxteno, este inicia cuando la empresa Mining Society se vuelve dueña de las minas para la extracción de los minerales en el pueblo llamado El Tuxteno. La necesidad de mano de obra genera que un gran número de peones y empleados contratados viajen. La tranquila vida del pueblo se convierte en una bulliciosa y alterada ciudad por la circulación masiva de los dólares. Las sonoras sirven primero como guías para la empresa Mining Society y después principian a rendir inconscientemente todo lo que poseen. Los obreros de la empresa insultan a las sonoras diciéndoles que son unos indios brutos, raza endeble, servil y humilde. El capítulo cierra con una horrible y repugnante escena, donde los personajes principales, incluyendo a Mr. Tack, Mr. Quiz, toman parte de la violación de Graciela la Rosada, quien han jugado a los dados, entran en turno por las órdenes de la jerarquía social y la economía. Y en el segundo capítulo, los hermanos Mario, José y Mateo, quienes se enriquecieron como agentes al servicio de la empresa Mining Society, son aliados del superfecto en la pesquisa de conscriptos para el ejército, así como trabajadores para la empresa. La captura de los indios Isidro Yepes y Braulio Conchudos es interrumpida por los comentarios del narrador acerca de la población indígena que vive fuera del Estado peruano y fuera de la vida nacional. El juez limeño, el comerciante José Mario, el cura Velarde y el subprefecto Luna ilustran la inhumanidad indescriptible que se refleja también en la crueldad de los gemadres, en la insensibilidad de los vecinos de Colca. El intrépido Servando Huanca tiene la inmensa valentía de protestar contra la injusticia, una breve sublimación de los indios. Se produce, pero se ve sofocada cruelmente. La pequeña burguesía de Colca acusa a los indios de derramamiento de sangre. En el tercer y último capítulo de la novela se dedica a discusiones políticas entre Servando Huanca y el agrimensor Leonidas Benítez. El herrero Huanca vaticina una revolución mundial en que todos los injustos explotadores serán vencidos, aunque Leonidas Benítez se aferra desde un comienzo a su creencia. Los intelectuales son los que deberían gobernar. Y por último, Benítez está muy convencido que los intelectuales deberían servir a la clase trabajadora obrera bajo las órdenes de esta. Ante la llegada de los yanaconas, llamados Braulio Conchucos e Isidoro Yepes, los cuales fueron vilmente golpeados por los gendarmes, un indio de la muchedumbre pidió entrar a la junta militar.
El pueblo, señor, pide que se haga justicia. ¿Quién eres tú? Soy el herrero Huanca. ¿Qué abuso ni abuso, miserable? Cholo bruto, fuera de aquí. Taita, por favor, libere a mi Braulio, se lo ruego, patroncito, libérelo, por favor. Tras una serie de convulsiones, el cuerpo de Braulio quedó inmóvil ante la atenta mirada de la junta militar. ¡Un muerto! ¡Un muerto! ¡Lo han matado los soldados! ¡Abajo el subprefecto! ¡Abajo las autoridades! ¡Vive el pueblo! ¡Vive el pueblo! Maten a esos indios brutos y salvajes, captúrenlos y vayan casa por casa. Al caer la noche, José Marino visitó el despacho del subprefecto Luna. Brindemos por usted, querido amigo. Bien merecido se lo tenían esos cholos. ¿A qué debo su cordial visita? Usted sabe que Mr. Tai y Weiss deben reclutar más peones para la mina. Estados Unidos entrará a la guerra con Europa. ¿Y los horas? Esos salvajes son unos ignorantes y encima sonsos. No conocen ni siquiera el valor del dinero. Muchos de ellos han muerto en la mina por sopencos. Entonces, dígame lo que quieren. Los yanquis y yo lo haré en el acto. ¿Qué le parece si me da esos 20 reos para llevarlos inmediatamente a Quivilca, ya que muchos de nuestros peones se han ido de la mina porque según ellos quieren ganar más dinero? Pobres, indios miserables. Muy bien, muy bien. Ya les diré a sus familias que los soltamos y no sabemos a dónde se fueron. Brindemos por Mr. Tyke y Whis. ¡Vivan los yanquis! ¡Hurra! Por la Min Soshek. ¡Salud! El tungsteno de César Vallejo aborda temas sociales y políticos. En los hechos trascendentales tenemos primero a la violación a la mujer, que se ve reflejada en Graciela, o también llamada La Rosada, que fue cruelmente violada por los trabajadores y el gerente y subgerente de la mina. También se nota el abuso de poder, ya que Mr. Time y Weiss sobornan a las altas autoridades para que no se haga justicia. Como segundo hecho, tenemos la llegada de los yanaconas de Braulio Conchucos e Isidoro Yepes, ¿no?, que refleja la realidad social que viven los indios, que son cruelmente golpeados, son discriminados. Y en esta escena aparece el libertador, Servando Huanca, que aviva al pueblo y le dice que se levante contra sus propias autoridades. Como tercer hecho, tenemos el pacto, ¿no?, que se da entre José Marino y el subprefecto Luna, donde los indios son prácticamente traficados para que vayan a trabajar forzosamente a la mina Mining Society. Por último, tenemos la polémica que se arma entre Benítez, Huanca y el apuntador, donde se habla sobre las revoluciones mundiales, como la Revolución Rusa, y se inicia el plan para luchar contra la mina por la explotación de los obreros. Podemos denotar que El tungsteno es una crítica social al mensaje político. Es una novela indigenista de protesta social contra la explotación de los indios por la empresa minera Mining Society, imperialismo norteamericano, la cual muestra la necesidad de la revolución. Los indios sufren tasas superiores de pobreza, carencia, tierras, malnutrición y desplazamiento interno, y niveles inferiores de alfabetización,
y menos acceso a los servicios de salud, a causa de un Estado que se rinde ante los intereses económicos y políticos de los grandes empresarios mineros, dando la espalda a sus propios hermanos. Abolid la explotación del hombre por el hombre y habréis abolido la explotación de una nación por otra. La reflexión es una estética desde la mirada marxista, leninista del mundo indigenista, intenta expandir el conocimiento de sus problemas sociales en el Perú, problemas derivados de la persistencia de un sistema colonista de opresión política, económica e ideológica, la propuesta de un pueblo indígena oprimido por parte de una contradicción ineludible consistente en soslayar la mirada indígena del mundo, repitiéndose así el mismo círculo vicioso de épocas de la colonia española, sustituyó el modelo de pensamiento nativo por el colonizador foráneo. Es justamente allí donde reside la fuerza y la esencia del colonialismo. El arte comprometido de Vallejo propone luchar con los derechos del indígena y se niega a aceptar el orden establecido por la sociedad. Por ello, en su obra se puede evidenciar el solidarismo de apoyar las causas justas que presenta una estética llena de realismo y da protagonismo en vez de oprimida, además una forma, como se podría decir, de libertad de expresión, así como una política y en los valores éticos se podría dar el ejemplo como la justicia, la igualdad y la sociedad. En la actualidad, varios recientes y trágicos acontecimientos en los diferentes centros mineros muestran cómo los obreros son sobreexplotados y expuestos a sustancias tóxicas. Asimismo, se habla de la recurrente impunidad con la que actúan empresarios y autoridades jurídicamente responsables de la seguridad laboral. Ante la impasibilidad de las autoridades responsables, pareciera que son indiferentes ante este problema social, el cual atenta y va en contra de los derechos de los obreros, llevándolos a aceptar un destino fatídico de enfermedad, accidente o muerte. Por otro lado, las huelgas han evidenciado el hartazgo ante esta situación y el pedido de ayuda por parte de los obreros de las minas. Cabe resaltar que el uso del mercurio para la extracción del oro no solo ha provocado problemas de intoxicación en los trabajadores, sino también en la población alrededor de la mina, ya que este componente tóxico ha contaminado los ríos y lagunas que los pobladores utilizan por la falta de agua. En conclusión, el tema se centra sobre la explotación y la posición de la clase, y la idea que se maneja es la liberación de la explotación por medio de la organización y la lucha. Esta obra nos presenta la necesidad de unidad y organización de los explotados para poder lograr vencer la explotación. Hasta hoy en día la falta de justicia es un gran problema que afronta nuestra sociedad, y no cabe duda que se debe erradicar la opresión hacia los más vulnerables para poder convivir en una sociedad más justa e igualitaria en donde se respeten los derechos de todos. La cena miserable, de César Abraham Vallejo Mendoza. ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Ya nos hemos sentado mucho a la mesa, con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre, desvelado. Y cuando nos veremos con los demás, al borde de una mañana eterna desayunamos todos. ¿Hasta cuándo? Este valle de lágrimas, donde yo nunca dije que me trajeran de codos, todo bañado en llanto. Repito cabizbajo y vencido. ¿Hasta cuándo la cena durará? Hay alguien que ha bebido mucho y se burla y acerca y aleja de nosotros como una negra cuchara de amarga esencia humana. La tumba y menos sabes. ¿Hasta cuándo la cena durará?